Hoy se conmemora el Día de la Igualdad Salarial. La idea de este día es crear conciencia y sensibilización acerca de las diferencias salariales que han perseguido o han seguido persistiendo en todo el mundo entre hombres y mujeres, promoviendo la adopción y ejecución de medidas para su debida nivelación. Es importante destacar que es un derecho fundamental la igualdad de remuneración por género que fue reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, desde el año 1919. Pero un siglo después, estas desigualdades siguen persistiendo. Ante esto, hoy quisimos preguntar en nuestras redes sociales y conocer su opinión. ¿Cree usted que hay igualdad salarial entre hombres y mujeres en Costa Rica? Bueno, esta es la pregunta que quisimos que ustedes nos comentaran en nuestra red social de Facebook. Y vamos a ver algunos de esos comentarios. Vamos a ver primero la pregunta. Bueno, ya vimos la pregunta, ahora vemos los comentarios. La desigualdad salarial por tema de sexo ya no existe. Ahora lo que paga es la preparación académica, experiencia y habilidades blandas. Y en eso no hay discriminación por sexo. Además, con la reforma procesal laboral y otros avances en materia laboral, estas desigualdades poco a poco han ido desapareciendo. Es lo que opina Len Satwell Sibaja. Ya no existe. Si usted tiene preparación académica que lo respalde, gana igual la mujer como el hombre. Creo que la desigualdad más bien se da en el sentido y en muy pocos casos por género, por la cuestión de que la mujer pare hijos, etcétera. Es la opinión de Cira Bermúdez. Javier Segura opina, esa historia de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres ya no me la creo. Ahora yo he visto con mis propios ojos que tanto mujeres como hombres están ganando salarios acorde a su preparación académica o a funciones específicas de su puesto, no acorde a su sexo. También esta opinión de Javier Segura. Debe ser muy poca. De haberla, el desempleo en los hombres sería altísimo, pero la desigualdad entre el sector público y el privado, ahí sí son abismales y hay prueba de ello. La opinión de Josué Campos. Claudio Vargas opina, una miscelánea de Recope gana más del doble que un administrador de empresas en el sector privado. La opinión de don Claudio. La opinión de don Andrés Vargas, no hay igualdad salarial ni entre los mismos hombres. La opinión de don Andrés. Doña Marcela Campos opina, yo opino que depende el puedo y el estudio de ambos. Ricardo Hernández dice, no tendría por qué haber diferencias. Don Andrés Loaiza, mito e inventos de grupillos feministas extranjeros. Ha tenido jefas que ganaban $10,000 mensuales y los demás ganándose solo $1,000. En las instituciones del Estado hay super salarios de jefas que hacen un trabajo excelente, preparación académica y práctica, además de años de experiencia, son lo que mandan en el país. La opinión de Andrés Loaiza. Mayela Aedo, no, ni en Costa Rica ni en casi todo el mundo, es la opinión de doña Mayela. La opinión de don Carlos Morera, entre hombres y mujeres sí, de haber desigualdad creo que debe ser poca. Ahora que hablamos entre empleados públicos y privados, ya estamos hablando de verdadera desigualdad. Carlos Soto, creo que la igualdad debería ser aún más amplia. Todas las personas deberían tener acceso a una real canasta básica, vivienda y salud, cosas que aún no hemos resuelto. Parte de estos comentarios, como el de doña Ángela Murillo, que ella considera que no hay desigualdad. Eduardo Jiménez, en Costa Rica no existe eso, lo de la igualdad salarial. Stuart Vidal, para nada, son muy desiguales, es la opinión de Stuart Vidal. La opinión de Leonardo Vega Cuña es un mito, no existe diferencia salarial entre hombres y mujeres. Y Obed Solano Molina, este es nuestro último comentario, por supuesto, en lo que no hay es igualdad para puestos, hay muchos más puestos para mujeres que para hombres. Es la opinión de estas que nos han dejado en nuestra red social de Facebook. Pero antes de pasar a hablar de esta situación con un poquito más de profundidad, vamos a mostrarles unas cifras del INEC. ¿Hay igualdad salarial? Bueno, según el INEC, en su informe del año pasado, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres en nuestro país. Esta es una cifra que dio el INEC en una encuesta que se dio a conocer en el año pasado. También se dio a conocer esto, el acceso de las mujeres a cargos de dirección entre 1990 y en el 2009 creció, pasó de un 23% en 1990 a un 46% en el 2009.
mientras que las labores domésticas no remuneradas, ahí hay una diferencia todavía más grande. La mujer utiliza al menos 4 horas con 17 minutos en labores domésticas diarias que no se pagan. El hombre solo tiene que hacer 1 hora con 44 minutos de estas labores diarias no remuneradas. Esta es también parte de esas diferencias que se hablan en este momento de igualdad salarial. Para ampliar sobre este tema nos acompaña vía Zoom la abogada experta en temas laborales María Marta Salazar. Buenas tardes, licenciada. Hola, muy buenas tardes, Paul, y muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento. Licenciada, yo quería hacerle varias preguntas en este aspecto. ¿Existe y estábamos haciendo esa pregunta, ¿existe en Costa Rica la desigualdad salarial entre hombres y mujeres? ¿Usted lo ha percibido? Sí, sí existe. Pues evidentemente es un fenómeno que existe en todas las partes del mundo, no es Costa Rica, pues ha sido la excepción. Entonces, pues sí, es existente, y así como usted lo había mencionado en las cifras, pues que ha dicho respecto a la desigualdad que se ha presentado en Costa Rica. Licenciada, veíamos que la OIT dijo hace un siglo, en 1919, que se debía garantizar esa igualdad salarial entre hombres y mujeres. Un siglo después, sí, esto no se está cumpliendo. ¿Se ha llegado a algún caso a estrado judicial sobre este particular? Sí se han llevado casos. Incluso, bueno, la legislación costarricense establece, digamos, en el artículo 57 de la Constitución Política, que es nuestra Carta Magna, el tema de la no discriminación. Derivado de ese artículo, justamente también hay un artículo en el Código de Trabajo, en el 167, que habla a igual trabajo, igual salario, y eso tiene que verse entre hombres y mujeres. Ahora, justamente, arraigado el tema de la OIT, Costa Rica finalmente hace una reforma en el año 2019 a la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, y se incluye en el artículo 14 el tema de que las mujeres van a tener derecho a la igualdad salarial con los hombres, tanto en el sector privado como en el público. Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, Paul, el problema, por ejemplo, es que no hay un procedimiento sancionatorio específico en el tema de discriminación salarial cuando se trata de temas de género. Que si hay casos en estrados judiciales, sí, por supuesto, la Sala Segunda ya se ha pronunciado al respecto. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que hay que tener, por ejemplo, antes de pensar si se me está discriminando por una cuestión de género, también las empresas a veces hacen, por ejemplo, una diferenciación salarial por razones objetivas. Por ejemplo, qué sé yo, de temas de capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad, productividad, antigüedad, entre otras. Pero ya la jurisprudencia de la Sala Segunda ha sido muy clara en el principio de la igualdad salarial, y que no debe de haber una discriminación si es igual salario, igual trabajo entre hombres y mujeres, tiene que haber la misma retribución o remuneración salarial. En caso de que una mujer quiera hacer una denuncia basándose en este tema, ¿qué debe tomar en cuenta? Porque sí hay muchas diferencias salariales que pueden justificar esta diferenciación. Exactamente, ese era un tema que estuve estudiando bastante para poder abordar bien pues esta temática, y es que no existe en materia de legislación un mecanismo, digamos, de denuncia ante cuando uno determina o digamos que siente que hay una discriminación salarial. Lo importante acá es tener pruebas fehacientes. Por ejemplo, yo, mujer, constato que hay un compañero de trabajo que estamos en igualdad de puesto, igualdad de funciones, etc. Y constato que esa persona, sí, evidentemente tiene un salario más alto, puedo ir al Ministerio de Trabajo, interpongo la denuncia. Importante que las mujeres no se sientan mal si ponen la denuncia, que un patrón no vaya a tomar represalias, porque lo puede poner de manera anónima.
Incluso hay una comisión interinstitucional que esta ley que estoy hablando, esta reforma a la ley de promoción de la igualdad social de la mujer, que tiene que estar haciendo revisiones periódicas con un enfoque de género en los centros de trabajo. Tienen que hacerse inspecciones en los centros de trabajo con un enfoque de género. Y sí se ha visto, por ejemplo, en los temas de reducción de jornadas y suspensión de contratos laborales, que incluso cuando se está haciendo el procedimiento, el Ministerio de Trabajo le pregunta a los patronos cuánto es el porcentaje de mujeres o cuántas mujeres tienen trabajando dentro de las empresas. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Quien esté sufriendo de un tema de discriminación porque considera que existe una brecha salarial y está en igualdad de condiciones laborales, puede interponer una denuncia en el Ministerio de Trabajo o bien interponer una demanda a instancias judiciales en el juzgado de trabajo. Eso sí, la persona tiene que tener las pruebas de que se le está haciendo una discriminación por temas de género, lo cual es muy difícil comprobar, ¿verdad? A eso iba, licenciada. Esas pruebas, también estamos hablando de que hay situaciones de confidencialidad a lo interno de cada empresa. Esas pruebas podrían interferir o estar en esa delgada línea de la confidencialidad del salario de un compañero. Vamos a ver, por ejemplo, en tema de pensiones alimentarias, el juez puede acceder perfectamente al reporte de la planilla de un trabajador. Igual funciona también en instancia laboral, ¿verdad? Un juez puede fijarse perfectamente cuánto gana un trabajador. Sin embargo, aquí el punto medular es comprobar de verdad que a esa persona se le paga más, digamos, a un trabajador. Por ejemplo, si yo interpongo la denuncia, se le paga más porque yo considero que a mí se me discrimina por razón de género. Entonces, hay que blindarse muy bien con buena carga de prueba para lograr demostrar eso en estrados judiciales. Ese es, digamos, que el mayor reto que están teniendo este tipo de denuncias de discriminación, que también igual, como mencionaba, de todos los articulados, está en el 404 del Código de Trabajo, que impide cualquier tipo de discriminación, así sea raza, género, afinidad religiosa o cualquier otra condición análoga, ¿verdad? Lo deja abierto. Entonces, para alegar discriminación, es muy importante que el trabajador tenga una buena carga de la prueba para lograr comprobarlo en estados judiciales y que no quede en una simple demanda que al final pues no llegó a nada, ¿verdad? Perfecto. Licenciada María Marta Salazar, experta en Derecho Laboral, le agradezco mucho que nos haya atendido y hablar un poco sobre este tema. Siempre hay que hablarlo. Y como usted decía, si una persona siente esta discriminación, puede poner la denuncia de forma anónima ante el Ministerio de Trabajo. Licenciada, gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.